Tu voz, la mía y la de todas. Aquí empieza el podcast de Eva. ¿Qué es la jurisprudencia feminista y por qué nos surge la perspectiva de género en nuestras leyes? Bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos a el podcast de Eva, un espacio de la cadera de Eva. Yo soy Irene Vázquez y hoy nos acompañan dos abogadas que nos ayudarán a entender muchísimo mejor estos temas. Leslie Jiménez es maestrante en Derecho y especialista en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es coordinadora de proyectos en Impunidad Cero y actualmente incide en un proyecto de socialización del derecho penal para la atención de violencia de género. Melissa Ayala es abogada especialista en derechos humanos y teoría legal feminista. Se ha enfocado en herramientas que permitan erradicar, prevenir y litigar casos de acoso y hostigamiento sexual en espacios laborales y educativos, así como en litigio de derechos sexuales y reproductivos. Bienvenidas, queridas Leslie y Melissa. Hola, muchas gracias por la invitación. Hola, qué emoción estar con ustedes. Emoción la nuestra, no saben qué gusto tenerlas por acá para platicar y que nos ayuden a entender muchísimo mejor estos temas así con manzanas y con palitos, porque de entrada, o sea, qué terror hablar de jurisprudencia, pero qué emoción hablar de jurisprudencia feminista. Y justo la primera pregunta para abrir chala y entender por qué estamos hablando, y más bien de qué estamos hablando, sería ¿qué se refiere la jurisprudencia feminista? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ella? Bueno, primero creo que estaría buenísimo también comenzar un poquito atrás hablando sobre qué valor tiene la jurisprudencia en la vida de todas las personas. Wow, claro. La jurisprudencia tiene muchísimas definiciones, tanto legales, justamente académicas, pero saliendo un poquito de estos marcos, la jurisprudencia es básicamente el trabajo que realiza nuestro actuar jurisdiccional, en este caso, pues el Poder Judicial de la Federación, y que a partir de la jurisprudencia van marcando una clase de pasos o de precedentes o de puntualizar cosas que están pasando en la sociedad. Lo vemos a veces muy lejano porque consideramos que lo que hace el Poder Judicial de la Federación es algo súper lejano para todos y todos, pero en realidad hablar, por ejemplo, y lo vamos a ver yo más adelante, y que justamente acá Mel tiene como más elementos para comentarlo, justamente con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Son temas que por mucho tiempo no fueron abordados por parte ni siquiera de legisladores, y lo que hace la jurisprudencia en muchas ocasiones es corregir el renglón, ¿no? Si hay una ley que puede ser transgresora de derechos, si puede ser alguna acción completamente transgresora de derechos, la jurisprudencia como que corrige ese renglón, hace un borrón y dice eso está mal. Entonces, cuando hablamos de jurisprudencia feminista, estamos hablando de jurisprudencia que tiene esta mirada hacia no solamente los derechos de las mujeres dentro del Estado, sino también de todas las que lo que se busca es que no solamente sea el tema de que somos mujeres y que el Estado nos violenta y que la ley nos violenta, sino que es todas las categorías que van cruzando, ¿no? Por el simple hecho de vivir en este Estado con sus particularidades. Sí, creo que Les lo pone de una manera muy clara, y creo que también hay que hablar, y ella ya lo decía, ¿no? Cuando hablamos de jurisprudencia hablamos de muchísimas cosas, ¿no? Y justo ella habla de una de las tantas definiciones que se encuentra dentro de cuando hablamos de jurisprudencia. Pero algo que a veces pasa, por ejemplo, es que cuando hacemos una traducción literal del inglés al español, de repente también, por ejemplo, si hablamos de feminist jurisprudence, hablamos de otra cosa que no es necesariamente lo que nosotras consideramos como jurisprudencia en nuestro sistema mexicano, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos se le conoce como jurisprudencia feminista a una parte de la filosofía del derecho que aborda al derecho como sistema normativo, pero desde una postura política, legal, que está basada en la igualdad, ¿no? Entonces, por eso se le dice feminista, porque sabemos que el feminismo es justo este posicionamiento político, ¿no? Que tiene como base entender cómo está dimensionado o creado el sistema, ¿no? Donde lo masculino se privilegia sobre lo femenino. Entonces, la jurisprudencia feminista, además de lo que comentaba Les, una de sus otras definiciones o otras de sus acepciones es precisamente esto, ¿no? Como esta parte de la filosofía del derecho que analiza al derecho desde esta perspectiva, ¿no? Claro, y además qué complejo entenderlo, que no solamente es pues un organismo, el Poder Judicial o la Suprema Corte de Justicia, quien se encargaría de toda la parte de la legislación, ¿no? Y para las simples mortales de repente entender como estas diferencias de a quién le corresponde qué cosas es muy complejo.
Y en ese sentido preguntarles, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué es relevante que hablemos de una jurisprudencia que sea feminista? Porque partiendo un poco del actuar y de lo que justamente ahorita comentaba sobre lo que le toca a cada quien, el Estado es veámoslo como un pastel o como una pizza, que cada rebanada es la función de cada una de las instituciones, ¿no? Por un lado tenemos este poder ejecutivo, que es el que comanda la administración pública, que básicamente es el que tenemos más ubicado como esta figura que lo vemos cada 15 de septiembre con la bandera, ¿no? Porque él comanda el Estado, ¿no? La cabeza del poder ejecutivo. Pero por otro lado tenemos el poder legislativo, que es el que crea normas. Y estas normas, ya sean para ciertas materias en las que sean, indudablemente siempre va a haber una repercusión en la vida de cada uno de nosotros, nosotras y nosotres, ¿no? Ya sea en materia fiscal, administrativo, penal, civil, siempre hay un cruce en nuestras vidas. Y lo que hace el Poder Judicial en estos como 3 caminos de los 3 poderes es tratar de mantener como un orden. Es como cuando tienes hermanitos y hermanitas y están como todos peleándose y el Poder Judicial está en medio diciendo, no se peleen, ya no se peleen. No, es más o menos es lo que hace, ¿no? Cuando digo que trata como de corregir la plana, si hay una ley que es completamente transgresora y a lo mejor esa ley la mandó el Poder Ejecutivo, pues el Judicial dice, no, pues es que eso está mal. Entonces, la importancia radica en esos temas. Pero cuando ya hablamos sobre jurisprudencia feminista, bajo las 2 perspectivas que estamos aquí dialogando, tanto lo que comenta Mel sobre esta visión académica, ¿no? Esta producción también académica, este análisis, esta crítica, plus en lo que hace el Poder Judicial o esta producción de análisis de la norma, tiene muchísima importancia porque comenzamos a dirigir la exigencia hacia un punto, hacia dónde estamos moviéndonos. Muchísimas personas hoy por hoy en pleno 2023 dicen, pero ¿por qué las mujeres siguen diciendo que viven desigualdades? ¿Por qué las mujeres siguen diciendo que hay cosas que hacer? Porque viene todavía este aparato normativo que viene atrás. O sea, hay un aparato normativo que sigue teniendo estas visiones bastante, no solamente desiguales, sino también con visiones bastante discriminatorias que nos afectan a cada una de nosotras en diferentes medidas. Y esto es importante que lo retomemos. Sin embargo, también es importante que la academia comience a hablarlo, porque la jurisprudencia o la teoría legal feminista ya tiene muchísimos años en otras partes del mundo, y en México todavía estamos como empezándolo y retomándolo, entonces por eso es bien relevante comenzar a verlo. Sí, creo que añadiendo lo que dice Les, creo que hablar de jurisprudencia feminista es bien importante porque nos habla de cómo se interpreta la norma, ¿no? Las normas no solamente existen en un papel, ¿no? En un texto, sino que a la hora de aplicarlas, los distintos poderes se puede interpretar de distintas formas, ¿no? Y entonces la perspectiva de género, que es justo como unos lentes que todas traemos, ¿no? La perspectiva de género lo que te permite es ponerte estos lentes que te permitan precisamente hacer un análisis de contexto, en donde tú puedas identificar cuáles son los distintos niveles o las distintas desigualdades que están viviendo las personas dependiendo de las identidades que las cruzan, ¿no? Y la perspectiva de género nos permite también hacer esto, ¿no? Entonces, a través también de aplicar la perspectiva de género es que se va produciendo una forma de interpretar la ley que tome en cuenta también todo este contexto desigual en el que vivimos, ¿no? Porque creo que es muy importante también señalar que si bien es cierto, el género es solamente es una de las partes que nos atraviesa, ¿no? Existen distintas identidades que también nos atraviesan, y algo positivo, por ejemplo, de la perspectiva de género es que nos ha permitido también ir explorando otro tipo de análisis que son necesarios para que la norma o que la ley que se está aplicando, la forma en la que se está aplicando esta regulación, también los actores entiendan cómo esta aplicación puede tener un efecto diferenciado dependiendo tus distintas características, ¿no? Entonces creo que hablar de jurisprudencia feminista es un primer paso para más adelante también hablar de cómo, por ejemplo, la perspectiva interseccional, la perspectiva de derechos humanos, la perspectiva de discapacidad social. También todas estas perspectivas son necesarias para pues que sea una aplicación de la norma lo más igualitaria posible, ¿no? ¡Ay, qué maravilla! O sea, mi mente está así viajando a 1000 por hora pensando, claro, la importancia de la interseccionalidad en la aplicación de las leyes, de esta perspectiva de género, o sea, porque no todas las personas atravesamos las mismas desigualdades, ni tampoco en la misma medida, ¿no? Y qué importante
Y precisamente antes de entrar como en más preguntas específicas, como para terminar de entender, justo quiero preguntarles cómo se empezó a hablar del feminismo en la interpretación y en la implementación de las leyes. O sea, ¿en qué momento ocurrió esto? Y dijimos, wow. Creo que empieza justo con el movimiento feminista, ¿no? O sea, justo con el movimiento feminista sabemos que desde los años 50, 60, justo con la lucha por el derecho al voto, ya se empieza a cuestionar por qué las mujeres no podían votar, ¿no? Entonces, es gracias también a las conquistas del movimiento feminista que se empieza a cuestionar al derecho como sistema normativo pensado por y para hombres, ¿no? En donde se diferenciaba los derechos que tenías por el sexo que se te asignaba al nacer. Entonces, creo que gran parte de las conquistas que se han ido materializando en los últimos años, por ejemplo, cuando hablamos de violencia política en razón de género, cuando hablamos de paridad de género, cuando hablamos de aborto como derecho, creo que vienen de muchos años atrás, ¿no? De muchas décadas atrás. Entonces también me parece que es bien importante siempre reconocer a las que estuvieron antes que nosotras, claro, para que el día de hoy, por ejemplo, las mujeres podamos heredar, ¿no? Podamos divorciarnos, podamos estudiar derecho. Cosas que parecen para nosotras tan simple, pero que hace, no sé, 50, 60 años nuestras abuelas, nuestras bisabuelas no tenían acceso a esto, ¿no? Sí, indudablemente ha sido gracias a los movimientos feministas. Cada una de estas etapas y cada una de estas periodos en los que comenzamos a hablar sobre las diferentes violencias fueron de una manera u otra también retomándose en áreas académicas, ¿no? Ya cuando comenzamos a hablar sobre este análisis de la teoría legal feminista, surgen las universidades, y no en universidades grandes, sino en universidades estatales, en las que justamente comienza esta efervescencia de los movimientos sociales, principalmente en 60, 70, y en donde principalmente las estudiantes eran las que tenían esta inquietud de por qué precisamente no podíamos heredar o por qué las mujeres no podíamos tener cierta participación de manera igualitaria. Y ahí ya me parece una de las cosas bien, bien interesantes de como cuando comenzamos a hablar de igualdad, porque bien sabemos que los feminismos, que son tan diversos, no todos tienen la misma perspectiva de la igualdad. Entonces, ¿quién comienza a hablar sobre la igualdad? Principalmente, pues, el feminismo que empieza a surgir desde los derechos, ¿no? Esta igualdad, esta equidad, esta paridad, ¿no? Y comienza a hacerlo no desde un aspecto legislativo, sino desde el litigio estratégico. O sea, comienzan a tener esta postura de plantarse a los tribunales, a comenzar a poner la cuestión, ¿no? De por qué no estamos iguales ante la ley. Y eso me parece que sigue siendo algo que todavía se sigue haciendo, ¿no? Para hacer el litigio, y por qué el litigio y los tribunales son bien relevantes para hablar no solamente sobre jurisprudencia feminista, sobre teoría legal feminista, sino también lo que vemos en las calles. Claro. Sí, claro, y justo en ese sentido, qué importantes son las experiencias personales a la hora de hacer leyes, ¿no? O incluso de todas las reformas y de todo lo que se necesita para poder legislar. ¿Cómo incentivamos la participación y por qué es importante que se tomen en cuenta todas estas experiencias y que no sea como algo aislado? Porque de repente parece que quienes hacen las leyes están en un lugar muy aislado y que de repente surgieron de la nada y que van a quedar como inamovibles, ¿no? Y pues no. Claro. Creo que, o sea, va a sonar un poco cliché, pero creo que justo uno de los lemas de los movimientos feministas es lo personal es político, claro, ¿no? Y creo que muchas de las cosas que nos atraviesan desde lo personal tienen una dimensión política, si no es que todas, ¿no? Entonces creo que tanto la obligación por parte del Poder Legislativo justo de entender el contexto en el que están, ¿no? Pero también nosotras la responsabilidad que tenemos de involucrarnos desde nuestras distintas trincheras en lo político, ¿no? No pensar que porque yo soy una mujer blanca heterosexual no puedo o no debo justo abogar por distintas luchas, ¿no? Creo que es bien importante también a veces salirse un poquito de nuestro privilegio, ¿no? Que puede llegar a cegarnos y entender que las luchas de las demás personas son igual de importantes, ¿no? Son igual de relevantes. Hay una historia muy, muy interesante, por ejemplo, de cuando sale la resolución de Roe versus Wade, el ministro que era ponente o que fue ponente de este asunto, una de sus hijas acababa de tener un embarazo.
Entonces entendía, o al menos podía entender un poco la dimensión que un embarazo deseado o no deseado podía llegar a tener en las mujeres. Entonces es justo un ejemplo de cómo lo personal también atraviesa, pero también que creo que esto puede llegar a ser hasta cierto punto, o más bien se tiene que tomar de una forma muy crítica, porque en muchas ocasiones el hecho de que a mí algo no me afecte llega a proyectarse como es algo que no le afecta a nadie, ¿no? Y este es un ejemplo, y esto puede llegar a pasar, por ejemplo, hasta con las propias mujeres, ¿no? O sea, no sé si se han topado alguna vez con alguna mujer que te dice, bueno, es que yo nunca he vivido acoso sexual. Entonces yo no entiendo por qué, o sea, las mujeres no, esto es algo que realmente, no es algo que sea una de las principales razones por las que las mujeres renuncian, ¿no? O que las despiden. Pero cuando ves los datos, es como, vaya, tenemos datos del INEGI que sabemos que una de las principales razones que las mujeres renuncian es porque viven acoso y hostigamiento sexual. Entonces siempre creo que sí hay que entender siempre el contexto, pero nunca dejando que nuestro privilegio nos ciegue. Ay, qué fuerte. Justo se me vino a la mente que hace unos días, mientras estaba dando clase, doy clase en una universidad privada en el centro de la ciudad, y estábamos hablando precisamente de casos de acoso, y mis estudiantas decían, bueno, es que creo que cada vez pasa menos, los índices yo creo que sí se han reducido un montón, bla, 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 y de repente cuando empiezo a mostrarles algunos datos fue como... O sea, ¿cómo? Sí, y habla muchísimo del contexto en el que nos movemos y también un montón de privilegios que nos atraviesan, ¿no? Sí, y otra cosa que podemos ver actualmente es que desafortunadamente las violencias se dividen o se manifiestan de diferentes maneras, ¿no? Platicábamos hace ratito sobre cómo viene cómo efervescencia social. Los 70s, 60s fueron una década bastante clave para muchos movimientos, pero principalmente para los movimientos feministas, al comenzar justamente a hablar sobre lo personal es político, comenzar a hablar sobre el tema de lo que está pasando en violencias sexuales y comenzar a hablar que las violencias sexuales se dan incluso en el hogar, ¿no? Claro. Con el marido, con el esposo, Sí. con la pareja, etcétera. Pero ahora en el 2023 parece que incluso estas señalamientos ya están muy, muy atrás, porque ya estamos hablando de violencias sexuales en lo intangible, ¿no? Claro. En aspectos digitales, estamos hablando sobre violencias a través de la instrumentalización de los hijas o hijos o hijes, la instrumentalización de violencia a través de del patrimonio, ¿no? Claro. Comenzamos a hablar de violencia vicaria, hablar de violencia digital, o sea, estamos nombrando más violencias. Y al parecer, lo que sucede o lo que se comienza a advertir es que el Estado reconoce unas mientras ya están apareciendo otras. Sí. Entonces, más bien es un aspecto de que el Estado por muchísimos años invisibilizó las diferentes formas de violencia y que ahora se está comenzando a apropiar al espacio público, se están exigiendo, ¿no? Entonces, eso es lo que han logrado en muchas medidas los movimientos feministas de calle, los movimientos feministas académicos y los movimientos feministas que se comienzan a hacer desde la ley. Ujú. Hace 2 episodios hablábamos de violencia obstétrica y violencia ginecológica. Uf, claro. Sí, y precisamente Cecilia Kalach nos comentaba cómo la violencia obstétrica está considerada en... La Ley General de Acceso a la Vida. Sí, Libre de gracias. violencia, Ajá, sí. exacto. Pero la violencia ginecológica, gracias, buenas noches, no aparece en ningún lado, ¿no? Entonces también desde ahí, ¿cómo empezamos a nombrar? Y ahorita que enumerabas todos estos tipos de violencia, seguramente quienes nos escuchan o nosotras mismas podemos cuestionarnos muchas veces como, ¿esto es violencia? ¿Esto que me está atravesando? O sea, ¿sí se considera violencia? ¿Será? ¿No será? Y entonces también desde ahí, ¿cómo la nombramos? ¿Cómo se visibiliza? Y después, ¿cómo empezamos a regular en ese sentido, no? Claro, y creo que también hablas de algo bien importante, ¿no? De los machismos cotidianos. Sí. ¿No? Que es esta idea tan normalizada de ciertas actitudes, ciertas omisiones que tenemos, que como está tan normalizado, no los nombramos como tal, ¿no? Y por ejemplo, el violentómetro, que es que elabora el InMujeres, ¿no? Justo en donde va hablando los distintos tipos de violencia y cómo empiezan con cosas que parecieran irrelevantes, ¿no? Pero en que en realidad no lo son violencias. Entonces creo que también es bien importante justo nombrar las cosas por su nombre y que sepamos cómo se ven, cómo se sienten y pues esto, ¿no? Difundir entre más personas que estas cosas también son violentas.
Claro, y creo que también desde allí la importancia de las colectivas feministas y de las asociaciones civiles y otras organizaciones en ese sentido como para acuerpar y dar fuerza, apoyar a quien está viviendo alguna situación de violencia o de cualquier tipo que necesite, pues es bien importante, ¿no? Como el darnos cuenta que nuestra experiencia no es una experiencia aislada. Única, sí. Ajá, sino escuchar otras experiencias que nos permitan cuestionarnos como, oh, claro, yo he vivido esto, a mí me ha pasado, ¿no? Claro. Sí, y en ese sentido, ¿ustedes cómo ven la parte del papel de estas colectivas a la hora de legislar y también de incluso a las mujeres que se encuentran privadas de su libertad también? ¿Cómo se ven beneficiadas de esto? Porque ahorita les quiero comentar de unos datos que encontré sobre las mujeres que se encuentran privadas de su libertad que me impactaron muchísimo. Pero bueno, en la parte de las colectivas. Bueno, acá justo retomando esta mirada normativa del Estado, el Estado es como todo bien dicotómico, ¿no? Y bien binario. O te ve como víctima o te ve como persona imputada, mujer imputada. En ese sentido, incluso hasta la ley, de un lado a otro es bien diferente. O sea, te cruza de manera bien diferente, ¿no? En el sentido de ser víctima, incluso hasta te categoriza como cómo tiene que ser una víctima. Claro. Y lo vemos muchísimo con los procesos de revictimización, justamente en ponerles en este cuadrito. Si no estás en esta mirada súper binaria y tradicional de lo que es una mujer víctima, va a ser toda esta violencia justificada estatal para que tu acceso a la justicia esté muy condicionado. Y lo hemos visto un sinfín de casos, pero quizá yo creo que el que más lo ejemplifica fue el de Lesbi, ¿no? Ese fue la manera más clara que tuvimos de ejemplificar cómo el Estado te binariza en un sistema de víctimas bien claro, ¿no? Este comunicado que lanzó sobre era una chica tal, los atributos de la víctima ante un hecho violento. Y por otro lado, en el tema de mujeres imputadas, tenemos otra mirada bien diferente en cómo justamente la ley no las nombra. O sea, tenemos una ley que le encanta nombrar a las víctimas, ¿no? Y le encanta decir, soy un Estado que apapacha a mis víctimas. Pero por el otro lado tengo una ley que invisibiliza a las mujeres que son imputadas, porque una mujer no puede cometer un delito, o sea, ¿cómo es posible? Pero si comete un delito, entonces es una mujer muy malvada. Por esa razón, por ejemplo, no tienes condiciones para tener una menstruación, ¿no? Salubre. No tienes incluso pensar en que puedas tener productos menstruales dentro de un centro de reclusión, o hablar de maternidades tampoco, o sea, no podemos hablar de maternidades. Entonces, las colectivas lo que ha comenzado a hacer este ejercicio de calle es comenzar a poner sobre la mesa las violencias que vivimos como víctimas. Y esto es bien importante. O sea, eso es un paso esencial para que el Estado comenzara a reconocerse de violencias y comenzara, para bien o para mal, a dar pasitos en nombrar ciertas instituciones, en crear ciertas figuras, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las denuncias. Pero sigue siendo muy, muy cortita esta fuerza del Estado. ¿Por qué? Porque tú estás viviendo una violencia, primero lo que te das cuenta y quieres aceptar que vives la violencia, y después que decides a denunciar, es un proceso así, largo. Pero en el caso de las mujeres que son imputadas, el Estado actúa bien rápido. O sea, ahí sí es como de cometiste un delito, ahí está, ¿no? Aborto, ¿no? Cometiste justo, ¿no? El tema de hablar de aborto es bien particular, porque te creo un delito que es aborto, y lo tengo en el código, pero también tengo el de homicidio en razón de parentesco. Entonces, es una u otra, ¿no? O sea, no hay como una escapatoria. O, por ejemplo, las mujeres que están alrededor de todo lo que es delincuencia organizada. O sea, tienen un castigo social, tienen un castigo aparte legal, y todavía tienen que vivir con el estigma de vivir en prisión por este todo acontecimiento que están viviendo. Incluso, lo vamos a ver más adelante, ya la Corte habló un poco sobre, o ya lo señaló, justamente en cómo se categorizan las mujeres imputadas, ¿no? Cómo se criminalizan, se sobreexponen, y que justamente el género cruza también para que el operador, en este caso el juez, tenga estos sesgos bien sociales. Entonces, las colectivas han funcionado para esto. Urge que también comenzamos a mirar todas las diversidades de mujeres. Y es algo que todavía los feminismos es bien particular. Como que todavía no nos gusta reconocer que somos muy diversas. Entonces, como somos muy diversas, tampoco vemos la diversidad de problemáticas que vivimos. Y sí hay mujeres que cometen delito. Y sí los cometen a lo mejor no porque les crucen cosas. Los cometieron y ya. Pero ¿qué vamos a hacer con ellas? ¿Cómo las vamos a acompañar? Y cómo el Estado tiene que tener un límite respecto a sus derechos. Es algo que todavía tenemos que sentarnos a platicar. Sí, y nada más añadiendo lo que dice Les, me parece que las colectivas y de las redes de acompañamiento han llegado a llenar un vacío por parte del Estado.
¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos de gestión menstrual, justo se logra que se elimine el impuesto a ciertos productos menstruales por iniciativa de colectivas, ¿no? Porque justo se logra que se cree esta organización de la mano de distintas académicas, de distintas activistas que llevan al Congreso y que demandan efectivamente que esto se logre. Y como bien señala Les, dentro de la cárcel, las condiciones en las que se encuentran las mujeres recluidas son francamente indignas, ¿no? La forma en la que las obligan a parir, la forma en la que no pueden tener acceso a una revisión ginecológica, que son muy pocos los lugares en donde efectivamente se les cuida su salud reproductiva, ¿no? Vaya, hablar de salud reproductiva en centros de reclusión es utópico, ¿no? Lo cual no debería de ser así, ¿no? Y justo también cuando hablamos de cómo se deben de ver las víctimas, creo que esto es algo que nos persigue y que nos sigue persiguiendo de una manera muy desafortunada, porque es una de las principales razones por las que muchas mujeres no denuncian, ¿no? Por todo el proceso de revictimización. La buena víctima y la mala víctima. Pero además eso, ¿no? O sea, nos hemos creado como sociedad en el imaginario colectivo una idea de cómo se ve una buena víctima, ¿no? Y una buena víctima es la que hace A, B y C. Y si tú te alejas de estos tres elementos, se te va a catalogar como la mala víctima, ¿no? Y realmente es imposible caer dentro de este supuesto, ¿no? Y además, si nos vamos un paso atrás, hay muchas mujeres que no se ven a sí mismas como víctimas, ¿no? Que esta idea que hemos construido alrededor de ser una víctima, ¿no? Que no es que te haya atravesado una violencia, ¿no? No es que tú hayas vivido esto, sino que ser una víctima. Y es prácticamente como si todo lo que hubieras vivido se engloba o se reduce a esto. Entonces muchas mujeres dicen, yo no quiero que se me catalogue como esto. Y en muchas ocasiones esto también impide que ellas lleven un proceso de justicia, ¿no? Pero bueno, justo creo que las colectivas, las acompañantes han jugado un papel de llenar vacíos que el Estado no ha querido llenar, ¿no? Porque en muchas ocasiones, al ser temas de mujeres, entre comillas, pues no quieren entrar a resolverlos, porque, pues vaya, no son problemas realmente importantes. Y esto lo vemos también en los juzgados, ¿no? Cuando hablamos de violencia obstétrica, nos ha tocado, o me ha tocado llevar casos en donde los jueces de distrito te dicen, es que esto no es una violación a los derechos humanos, esto es una mala práctica médica. ¿No? A pesar de que ocurre dentro de un hospital público, ¿no? También en los hospitales privados ocurre y también lo tenemos que nombrar, pero si estás en un hospital público donde es el Estado, son trabajadores del Estado quienes están brindando el servicio, por supuesto que tendríamos que tener un pronunciamiento por parte de juzgados de distrito en donde dijeran efectivamente esto es violencia obstétrica, es un tema estructural y se tiene que resolver. Y sin embargo no pasa. La visión es el problema de un médico, es el problema de una persona, del personal de salud. Y creo que aquí la experiencia de Les es muy buena, ¿no? Sí, es gravísimo. Y además me gusta cómo lo mencionas, porque generalmente este tipo de violencias se asigna a una persona, se busca un culpable y no, son violencias estructurales, son violencias sistémicas, violencias institucionales que no se resuelven castigando a una persona, ¿no? Cuando todo el sistema está hecho para que esto se perpetúe. Claro. ¿Y qué pasa también con las sentencias que reciben las mujeres respecto a la de los hombres? Por ejemplo, en febrero escribimos un artículo sobre un informe de Reinserta que se titula Diagnóstico sobre la percepción del desempeño de la Defensoría Penal en México. Y está fuertísimo porque ahí se menciona que en el caso de las mujeres reciben hasta 6 años más de sentencia respecto a los hombres y que durante sus procesos, además de todas las estigmatizaciones y violencia de género, son los hombres quienes reciben las sentencias más cortas, cuando además los índices delictivos más altos son perpetrados por hombres, ¿no? Entonces estamos hablando de que esto va más allá de un sistema que es sexista, sino todo lo que ustedes venían mencionando. Entonces, ¿cómo es posible que entonces las mujeres reciban 6 años más porque no fueron buenas mujeres y entonces además tienes como este doble castigo moral, ¿no? Bueno, justo este caso o este ejemplo tiene como sobre la mesa algo que muchos jueces y que incluso estoy segurísima que Mel ha escuchado en todas las ocasiones de litigio, que es como este tema de la perspectiva de género, pero es de una mirada al revés, ¿no? Es como de, están buscando igualdad, pues obviamente también la igualdad aplica para la sanción, ¿no? La perspectiva de género no es que salgan sin sanción. Y eso
suma a todo el aspecto estructural. Cuando hablamos de estructural, hablamos de atiende a estos elementos estatales, ¿no? Desde el policía que está en la calle hasta el juez de distrito, o sea, que replican estos sesgos. Y el tema de las sanciones es bien particular porque precisamente son normalmente los jueces penales los que tienen esa mirada de, bueno, la igualdad y la perspectiva de género pues no significa que salgas impune. Entonces tienen esta mirada como de la aplicación lex dura lex de la norma. Me encanta. Y lo que hacen es precisamente es como de, bueno, tú estás en un banda delictiva, pues te aplico todas las mismas sanciones y a ti te aplico más porque seguramente tú hiciste más cosas. O sea, no ven todas las categorías. Y por eso es bien importante, retomando lo de la jurisprudencia feminista, porque la Corte ha sido esta institución que se ha encargado de tener los protocolos para juzgar con perspectiva de género. Ahorita, actualmente, la Corte tiene semana de derecho penal con perspectiva de género, ¿no? Es comenzar a hablar de uno de los derechos más complejos, que es este derecho público, este derecho que te justifica la violencia estatal, este derecho que un día a otro te dice esto es prohibido y esto no es prohibido y si lo cometes te vas a la cárcel. O sea, este derecho irracional, comenzar a decirle, hey, amigo, ya no seas tan irracional. O sea, como este vato de la fiesta que está ya bien tomado y sí, claro, vamos a seguir la fiesta y voy a poner a Luis Miguel. Es ese derecho penal irracional, entonces decirle, no, amigo, no saques la guitarra. Es eso. En ese sentido, justamente la Corte, la primera sala, hace poquito, fue la ponencia de la ministra Urias Farhat, justamente tuvieron un caso sobre analizar la perspectiva de género en materia penal para la aplicación de sanciones. Y en este caso, en el proyecto podemos leer que precisamente van analizando cómo es que la perspectiva de género no es esta lógica tonta de los jueces de es que va a salir impune porque es mujer. No, o sea, es ¿qué cruza para que una mujer esté ubicada en un hecho delictivo? ¿Por qué? Porque tenemos esta división sexual de trabajo, estos roles de género, estos estigmas alrededor. Entonces, hay cuestiones que van ubicándonos a estar en medio de una comisión delictiva y que son a veces estas categorías estructurales que no podemos evitar. Por lo tanto, tenemos que ver todo esto alrededor de la aplicación de una sanción. O sea, si voy a aplicar una sanción porque cometí un delito, lo voy a hacer mirando todo esto alrededor, individualizando la sanción, analizando los elementos del tipo, bla, 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 cosa que no se hace. Entonces, por eso hay esta lógica de imponer este tipo de sanciones. Y qué decir de la calidad de vida dentro de los centros de reclusión, o buscar beneficios diversos. O sea, son miradas que no tienen y que no abocan el Estado, porque principalmente deviene de esto. Y es gracias a lo que se realiza en tribunales, ¿no? Como la Corte, que justamente dice, a ver, compa, no, o sea, tienes que analizar todos tus elementos, no estamos diciendo que no apliques la sanción, sino que tengas que ver todo esto para aplicar una sanción. Y también siento que una de las razones, y aquí corrígeme, Lea, si crees que estoy diciendo una tontería, pero creo que una de las razones por las que en muchas ocasiones esto ocurre es porque es esta doble sanción, ¿no? Esta sanción de no solamente delinquiste, sino además te atreviste a ser una mujer no típica, ¿no? O sea, porque las mujeres no podemos ser malas, ¿saben? O sea, las mujeres somos buenas, somos piscinas, somos vírgenes. Porque así es nuestra esencia. Así es nuestra esencia, así somos, ¿no? Entonces, cualquier mujer que se salga de esta... Es sarcasmo, ¿eh? Nada más. Sí, sí, ¿verdad? Especificarlo. Entonces, nada, o sea, justo creo que también va por ahí, ¿no? O sea, creo que, ya lo decía Les, pero gran parte justo de este impulso que ha hecho la Corte a hacer estos protocolos para juzgar con perspectiva de género, es decir, es tratar de decirle esto a los jueces, ¿no? Y a las juezas, a las personas juzgadoras, el decir... Salte tantito de estos, date cuenta, amiga, date cuenta de estos estereotipos de género que también te atraviesan a ti, ¿no? Y que a la hora de juzgar también vas a querer sancionar en muchas ocasiones porque crees que esta mujer o estas mujeres se están saliendo de lo que tú consideras que debe, de lo que es una mujer. Y nada más retomando, ahorita me acordé de algo que decía Ale sobre esta idea o este conflicto que tenemos dentro de los feminismos sobre la existencia de las diversidades dentro de las propias mujeres. También esto se ve reflejado en la ley, ¿no? O hasta en los tratados internacionales, ¿no? Yo batallo muchísimo porque en los tratados internacionales hablan de los derechos de la mujer, ¿no? No sé qué esto de la mujer, y es como, ¿por qué no podemos hablar de mujeres? Ay, claro. ¿No? Visibilizar desde allá. Desde ahí hablar de mujeres es bien poderoso, porque si en la norma te hablan de mujer, también ya traes tú una preconcepción de cómo se ve una mujer, ¿no? ¿Quién es el sujeto o la sujeto de este derecho? Creo que también desde lo legislativo, desde de las personas que crean los tratados internacionales y la normativa nacional, creo que también es bien importante que se empiece a nombrar a las mujeres como un grupo, no como una unidad.
¿no? Sí, y nada más como para cerrar este tema, la ley es la que principalmente hace eso. O sea, estos señores legislativos que crean la norma, los que comienzan a poner como estas estructuras de cómo tienen que ser las mujeres. Y es como cuando vas al súper y vas a comprarte un muñeco, una muñeca, una Barbie, y todas nos quieren meter en la misma cajita. Tal Todas cual. somos Barbies. Y en realidad es que no, hay diversidades de vivencias, hay diversidades de situaciones que cruzan todos los días, pero la ley no lo ve así, y principalmente la ley penal es la que más lo abstrae. O sea, Totalmente. abstrae, y lo podemos ver con los tipos penales neutrales, lo podemos ver justamente con aborto. O sea, el delito de aborto es como ese delito, digo, no es que me guste, lo voy a aclarar, sino me gusta retomarlo muchísimo porque es el delito que principalmente hace todas estas categorizaciones, Claro, sí. porque una mujer no puede decidir, una mujer no mucho menos pensar que tenga sexo. Y de hecho, ustedes hablan el Código Penal y nunca van a encontrar la palabra sexo. Es coito. Y nunca van a encontrar, o sea, o es coito o es relación de hecho. O sea, no van a encontrar sexo por ningún lado. ¿En qué año fue escrito eso? O el Código de la Ciudad de México es del 2000 y algo. O sea, fue cuando López Obrador era jefe de gobierno, entonces no es tan viejito, Ajá, pues, claro. de mi juventud, pero el Código Penal Federal sí es de los 30, entonces casi lo retomaron, pero, o sea, ningún código penal, en ninguno van a encontrar sexo, o sea, es coito o relación de hecho, y eso te da mucha luz de por qué hay cosas que sí se nombran y hay cosas que no se nombran. Y de todo lo que estaban mencionando, todo el tiempo estaba en mi cabeza la cuestión de la interseccionalidad, ¿no? O sea, sí, de por sí, o sea, mencionarnos con toda la diversidad que implicamos las personas, o sea, todavía más complejo sería la cuestión interseccional, ¿no? Y hablando de otras, de grandes avances, pues preguntarles ¿cuáles son las buenas noticias que tenemos en torno a este tema en México? ¿Cómo está México? ¿Cómo se siente en ese sentido? Creo que tenemos buenas noticias, ¿no? Creo que justo algo muy positivo, por ejemplo, fue lo que ha estado ocurriendo en la Suprema Corte, ¿no? O sea, si nos comparamos con lo que ha pasado en otros países, por ejemplo, con la Corte Suprema de Estados Unidos con respecto al aborto, Ay, claro. creo que en México vamos muy bien. O sea, no podemos cantar victoria, pero al menos ya que tengamos un pronunciamiento por parte de la Corte en donde se diga que es inconstitucional la criminalización absoluta del aborto, es un gran primer paso, ¿no? También en temas de feminicidio, por ejemplo, la Suprema Corte ha emitido pronunciamientos muy positivos, ¿no? Tenemos el caso de Mariana Lima Buendía, que hace relativamente poco se le dictó sentencia a su feminicida. En el caso de Mariana Lima Buendía fue una sentencia muy buena por parte de la Suprema Corte, en donde se dice que todo asesinato violento o toda muerte violenta de una mujer tiene que ser analizada como un posible feminicidio, ¿no? Y que se tienen que activar todos los distintos protocolos por parte de las autoridades locales para investigarlo, ¿no? Entonces creo que poco a poco vamos avanzando. La verdad, no a los pasos o a la velocidad que nos gustarían, sin embargo sí vamos avanzando, ¿no? Y creo que también aquí la labor que, por ejemplo, hacen personas como Leslie, ¿no? Que justo lo que buscan es traducir del abogañol al español, es crucial, ¿no? Porque si no conocemos cómo funciona nuestro sistema, qué derechos tenemos, cómo activar la maquinaria del Estado, pues realmente nos encontramos en un estado de indefensión muy preocupante. Yo me sumo en los comentarios positivos que comenta Mel sobre la situación en la que tenemos, pero también tenemos como el vaso, tiene muchísimas caritas y tenemos muchísima como cosas pendientes, ¿no? El litigio ha sido un gran avance, ¿no? Justamente Mel nos puede hablar todo lo que se ha hecho sobre el litigio en materia de derechos sexuales y reproductivos, que precisamente ha sido gracias al litigio estratégico, gracias ha sido justamente de organizaciones, de la chama que justamente también hace Mel, que se mencionan y se llegan a esos casos, porque si no, no estaríamos nombrándolos. Y lo que pasó en el 2021 con la Corte es bien poderoso por muchísimas cosas, más allá de que se declaró inconstitucional el tema de la criminalización, sino los discursos de escuchar a los ministros. O sea, eso es lo poderoso. Yo me quedo mucho con eso, ¿no? Claro. Los discursos de las ministras en hablar sobre no criminalizar, no meter, que el Estado se meta en la vida sexual de las mujeres, que cada una haga lo que quiera de su vida sexual. O sea, eso es súper poderoso. Y eso se replica muchísimo en la manera en cómo lo concebimos. Y sigo yo también pensando que
la Corte tiene ahorita una chamba importante, además de seguir hablando de los casos y los casos que resuelven, sino seguir haciendo la chamba de socializar. O sea, la chamba de explicar, eso es súper importante, porque en muchas ocasiones no sabemos el accionar y el Estado nos violenta en el paso 1, que es no nos da herramientas para saber qué hacer. O sea, hasta que no vivimos un delito sabemos que tenemos que denunciar, y precisamente hasta ese momento es que el Estado como que medio voltea a vernos, pero es como hazte bolas, ¿no? Y es ahí donde comenzamos a tener estas problemáticas de frustración y otras cosas más. Entonces necesitamos ver las aristas. Todavía hay un buen de chamba en temas laborales que vivimos las mujeres, que todavía está muy, muy, muy aridoso ese camino. Actualmente estamos tomando caminos muy punitivos y eso es bastante peligroso, ¿no? Eso. Y eso es lo positivo, pero también es nuevamente empezar la diversidad de mujeres. Lo punitivo no nos va a beneficiar a ninguna, más que a algunas en particular. Entonces hay todavía cosas que hacer. Wow, y me sumo a lo que tú comentabas, Melissa, de esta labor de divulgación que haces tú, Leslie, sí, justo para aterrizar lo que nos está queriendo decir la ley. Qué maravilla, porque sí es un lenguaje súper complicado de entender, entonces... Para empezar, ¿quién se va a poner a leer y a tratar de entender el Código Penal, ¿no? Exacto, sí. Aquí lo traje. Sí, para saber qué es inconstitucional, ¿no? Exacto. O sea, qué complejo. Y quería preguntarle si se les ocurre en este momento algunos casos que hayan sido referentes en nuestro país por haber cuestionado y haber que esto haya permitido reformular algunas leyes, que hayan sido promotores y significativos desde ese sentido. Yo hablaría de un amparo en revisión que resolvió la segunda sala, si no estoy mal, con respecto a las estancias infantiles, ¿no? Hasta hace relativamente poco únicamente las mujeres tenían acceso a las estancias infantiles y los hombres únicamente si eran viudos o divorciados y tenían la custodia completa de sus hijos, ¿no? ¿Qué había detrás de esta norma? La idea de que siempre iba a haber una mujer cuidando a las infancias. Porque las mujeres cuidamos. Porque las mujeres cuidamos, ¿no? Entonces, este caso sarcasmo, se lleva... ¿no? Exacto, sarcasmo. Este caso llega a la Suprema Corte y la Suprema Corte dice como, no, esto es inconstitucional, ¿no? Porque efectivamente es esta idea, este estereotipo de género de que las mujeres son quienes cuidan y si tú vas a salir del espacio de tu casa al espacio de trabajo, entonces sí el Estado te tiene que dar que tengas a estancia infantil. Pero si eres un hombre, únicamente si no hay una mujer que esté en tu casa para cuidar a tus hijos, hijes, ahí sí podemos entrar nosotros, ¿no? Uh-huh. Entonces, de que la Corte dijera, no, este es un estereotipo de género y este es un derecho que tiene que ser para todos, a mí me parece que también lanza un mensaje muy poderoso, ¿no? Creo que retomando precisamente el caso de Mariana Lima Buendía, fue esencial para comenzar a cuestionar la forma en cómo se investigan los feminicidios y las muertes violentas de mujeres, que luego se retomaría en el caso de Paola Póntigo, también el proyecto de Coahuila en el tema de aborto. Hay cosas ahí que podemos mejorar muchísimo, pero el tema de nombrar las diversidades, eso es lo poderoso, porque justamente estamos comenzando a hablar de que sí, el estigma viene también desde el lado de las mujeres, pero también hay personas gestantes y también el Estado las invisibiliza enormemente. Entonces, lo poderoso de nombrarles y este amparo en revisión que les comentaba de la primera sala, también me parece sumamente relevante porque comienza a quitar estigmas y categorías y etiquetas a las mujeres imputadas, y creo que también en materia sexual, ¿no? El hecho de que la Corte comenzara a decir que los delitos de violencia sexual son delitos cometidos en lo oscurito, claro, en lo privado, y que es muy complicado para las víctimas tener pruebas, da un mensaje bastante poderoso para que las autoridades dejen de seguir revictimizando al momento de denunciar este tipo de delitos. Ese caso me parece que es buenísimo, es un caso de hostigamiento sexual, y justo en la primera sala como hacen esta lista, ¿no? De cosas que tienes que tomar en cuenta, y me parece que esto que dice Les es fundamental, ¿no? Y también esto que dice de que justo porque se hace en lo oscurito, como dices, en muchas ocasiones no vas a tener, más bien casi nunca vas a tener testigos, ¿no? Y que es precisamente por esto que se le tiene que dar un valor preponderante al dicho de la persona que vive estas violencias. Entonces,
no sé, creo que son muy buenos ejemplos. Sí, justo estaba por preguntarles como para ir cerrando y qué derechos y nuevas leyes está exigiendo el feminismo hoy, o sea, cuáles son los temas que están pendientes, pero creo que acaban de dar ya un panorama súper complejo. Entonces, ¿hay algo más que les gustaría agregar en dónde más tenemos que seguir poniendo la mirada y sobre todo que la gente empiece a participar y empiece a nombrar todavía más para que se voltee a ver desde la legislación todos estos temas? Creo que es bien importante que se siga muy de cerca los trabajos que hacen sociedad civil, lo que hace la Corte, y comenzar a exigir qué le toca a cada quien. Hay un librito bien bonito que tiene dibujitos, que a mí me encanta, que es ¿Qué onda con el Poder Judicial de la Federación?, que justamente está en la plataforma de la Corte, y tiene dibujitos. Entonces, a mí me encanta que sean los domingos dibujados. Fácil de entender. Fácil de entender. ¿Qué huele con la Corte? ¿Qué huele con la Sí. Corte? Pero sí, creo que es muy importante para nosotras, principalmente para nosotras, que hemos estado delegadas muchísimo en el ámbito jurídico, tener estas herramientas, seguir lo que hacen organizaciones de la sociedad civil en temas de denuncia. Hay un montón de organizaciones que lo están haciendo, ¿no? Por nombrar algunas, Gire, X Justicia, ¿no? Lo que también hacemos desde Impunidad, visiten denuncia.org para que vean materiales de denuncia, ¿no? Es bien importante hacerlo, principalmente para comenzar a socializar y llevarlo a la calle. O sea, la calle es bien importante para decir, oye amiga, me robaron el teléfono. Ah, mira, visita denuncia.org y ahí vas a encontrar materiales para denunciar. Oye amiga, a algún vecino le pasó un tema de desaparición. Ah, pues fíjate que Documenta tiene un bot que te da como machotes de amparo para un amparo localizador. O sea, oye amiga, quiero saber sobre aborto. Ah, pues mira, visita Gire, tiene un buen de materiales que te hablan sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Ahí está, consúltalo. O sea, todo eso es bien importante que comencemos entre nosotras a empezar a moverlo. Ahí vamos a dejar los links de todo esto que nos acabas de mencionar en la descripción del episodio para que la gente pueda consultarlo. Y yo nada más cerraría diciendo que no caigamos en esto de realismo jurídico, ¿no? Con realismo mágico jurídico, en donde creemos que porque algo se pone en la ley, mágicamente desaparece. Claro. Porque creo que muchas veces es la salida fácil y realmente no resuelve nada, ¿no? A mí lo que me preocupa muchísimo es este punitivismo que estamos viendo cada vez más fuerte también dentro de los propios feminismos, en donde se busca meter al Código Penal absolutamente todo, ¿no? Y tengo una amiga que dice que el Código Penal no debe de ser más grueso que esta servilleta, ¿sabes? Sí. O sea, que deben de ser bien poquitos los delitos que tú metes ahí, porque al final del día el derecho penal debería de ser la última opción. Sí. Entonces, y también cuestionarnos por qué estamos apostándole a este sistema que sabemos que nos perjudica de manera muy fuerte a nosotras mismas, ¿no? Entonces, creo que justo yo llamaría a hacer esta reflexión de empezar también a repensar, ¿no? A repensar la forma en la que estamos buscando solucionar los problemas que nos atraviesan, ¿no? Porque sabemos que lo penal no va a ser la solución, ¿no? Qué gran cierre. Qué gran cierre, queridas. Muchas gracias por todo lo que acaban de compartirnos. Definitivamente siento que ya pasamos Kinder 1 y Kinder 2. Gracias. ¿Podrían compartirnos dónde puede encontrarlas, nuestra comunidad en sus redes sociales, donde pueden conocer un poquito del gran trabajo de divulgación que ustedes realizan en sus diferentes espacios? Mel se aventa unos hilos muy padres sobre la Constitución. Sí. Yo estoy en Twitter como @MelisaAyala92, Melisa con doble S, y básicamente soy de cada red social. Yo les voy a dar las redes de Impunidad, porque también tenemos muchísimas publicaciones sobre tema de denuncia y socialización de derecho. Pueden encontrar Impunidad como Impunidad 0MX en todos lados, incluso hasta TikTok. Y yo me vivo mucho también en Twitter, entonces les dejo también mi red, que es les_IJU. Saludos. Muchas gracias por acompañarnos, queridas Les, querida Mel. Pues bueno, esto fue el podcast de Eva. Nos escuchamos el próximo martes. Les invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como La Cadera de Eva. Si nos están escuchando en Spotify o en Apple Podcast, les recuerdo que este podcast también está disponible en YouTube. Nos vemos.